Excelentísimo señor presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y señores miembros de su gabinete de gobierno, comité especial que me acompaña, invitados especiales, amigos de la prensa, las personas que nos están viendo a través de sus televisores, celulares, tablets, computadoras, etcétera. Señoras y señores, para mí es un gran honor, presidente, está de más decirlo, recibir esta condecoración de parte de usted como representante del pueblo de Costa Rica, como el máximo representante del pueblo de Costa Rica. Es un gran honor y la recibo no en mi nombre, sino en nombre del pueblo salvadoreño y sobre todo de toda la gente que ha luchado para que esta, bueno, fuera de Dios, que no necesita representación mía, pero toda la gente que ha luchado para que esto sea posible. Policías, soldados, personas que han trabajado, los ministros, el gabinete de seguridad del gobierno, los diputados, los jueces, los fiscales que han estado detrás de esta operación, que han continuado trabajando para seguir haciendo El Salvador aún más seguro todavía. Prácticamente ya convertimos al país más inseguro del mundo, porque El Salvador, a veces la gente piensa, bueno, El Salvador es el país más inseguro de la región, o el país más inseguro de Latinoamérica, o el país más inseguro. No, El Salvador era literalmente la capital mundial de los homicidios, ese fue el nombre que nos pusieron, la capital mundial de los homicidios, y éramos literalmente el país más inseguro del mundo. Más inseguro que las zonas de guerra, más inseguro que Irak en su momento, más inseguro que Afganistán, más inseguro que cualquier zona de guerra. El Salvador era el país más inseguro del mundo. Y lo convertimos al día de hoy en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. En el 2023 cerramos como el segundo país más seguro de todo el hemisferio occidental, solo después de Canadá, pero ya este año esperamos cerrar el año como el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y eso pues ha sido el fruto del trabajo de mucha gente. Creo que el presidente dijo algo importante, y es que yo le decía en la reunión privada que tuvimos a él, y lo dije también en la reunión de gabinete, que nosotros no veníamos a darle clases a nadie, nosotros venimos a aprender, porque ustedes tienen aquí en Costa Rica una joya, en toda Latinoamérica, es una joya. Cuando uno ve la ventaja que nos llevan en muchísimas cosas, no de ahora, hace mucho tiempo, en educación, en salud, en turismo, en biodiversidad, económicamente les está yendo muy bien con la gestión del presidente Chávez. Yo les decía que incluso yo a mi equipo, cuando yo veía las tasas de deflación en Costa Rica, mientras todo el mundo estaba en inflación, y nosotros en inflación, por supuesto, yo les decía, pero miren Costa Rica, está en deflación. Ya le pregunté cómo hizo. Y nosotros logramos, gracias a Dios, después de un año de lucha, bueno, y después de una lucha dura de julio a la fecha, logramos tener el primer mes con deflación global y deflación en alimentos, que era la más importante para nuestra gente. Lo logramos ahora en octubre, pero ustedes la llevan desde hace ratos. Y entonces nosotros venimos a aprender mucho de esta joya de país que tienen ustedes. Pero creo que podemos aportar en algo que nosotros ya vivimos y algo que nosotros ya resolvimos, que es la seguridad. Salvadas las diferencias que habrán entre los países, y salvado que la inseguridad que vivíamos nosotros era 4 veces peor que la que tienen ustedes ahora. Pero en algún momento era muy seguro El Salvador, y fue convirtiéndose en un país inseguro, y antes de convertirse en la capital mundial de los homicidios, tenía el nivel de inseguridad que tenía Costa Rica ahora. Es decir, iba así. Y el crimen es muy difícil de detener. Yo decía en una visita a Estado reciente en Argentina que el problema del crimen es que los incentivos son tan grandes que es prácticamente imposible para un gobierno contrarrestar esos incentivos. Vamos a darle una beca a los jóvenes, vamos a darle un subsidio a los jóvenes para que se salgan del crimen. Sí, claro, pero ¿cuánto va a dar el gobierno? Primero, que es injusto darle un premio al delincuente, ¿no? Pero dejando la parte moral afuera, que no debería, pero dejando hipotéticamente la parte moral afuera, ¿qué le va a dar el gobierno? $300. Los delincuentes le va a dar 3,000. El gobierno le va a dar 3,000, el delincuente le va a dar 5,000. No hay forma de que un gobierno pueda competir con los incentivos del crimen. Por eso el Estado debe de intervenir y hacer valer su monopolio sobre la violencia. Nadie puede ser violento más que el Estado. Solo para intervenir y mantener la paz. Nada más. La fuerza del Estado debe de usarse
no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defienden sus derechos humanos. ¿Cuál es el principio? Bueno, dicen todos los derechos humanos tienen la misma ponderación, no es cierto. El derecho humano más importante es el derecho a la vida. Todos los demás derechos no sirven si no hay derecho a la vida. O no se pueden aplicar. Yo no puedo tener derecho a la movilidad si estoy muerto. Entonces, el Estado debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos. Y para eso debe ir tras los delincuentes, no hay otra forma. Y el presidente Chávez lo mencionó, lo hablamos en nuestra reunión privada. Nosotros veníamos combatiendo el crimen y veníamos teniendo resultados buenos. Pero una de las cosas que hicimos fue preparar todo el escenario para, en nuestra mente, lanzar la fase 6 de un plan que nunca la pudimos lanzar porque antes se nos vino el inicio de la guerra contra las pandillas, que la iniciaron ellos, no nosotros. Pero ya estábamos en un 75% preparados cuando lanzamos nuestra contraofensiva a las pandillas y las destruimos. Al día de hoy todavía quedan pandilleros escondidos y estamos buscándolos y todos los días agarramos 1, 2, 4. Pero actividad pandillería en El Salvador no hay. No hay homicidios, no hay extorsión. La gente camina por las calles a cualquier lugar. Yo incluso cuando llega gente de afuera a reuniones o algo, le digo, no vaya al lugar turístico, porque el lugar turístico siempre está seguro. Si quiere comprobar la seguridad de El Salvador, váyase al lugar más feo, más oscuro posible, donde no vea nada, donde esté oscuro, un barranco. Váyase al lugar que usted quiera. Váyase como va vestido, generalmente van con traje, algún reloj más o menos. Yo digo, váyase al lugar más oscuro, más recóndito de El Salvador. Siéntese ahí en una silla, si no hay silla, en una piedra, y se espera el amanecer. No lo hacen, pues, pero yo lo reto, ¿no? Y espera el amanecer. Va a amanecer, va a salir el sol y usted va a conservar su reloj, su traje, su celular, su billetera, todo. Porque no hay una tan sola esquinita, no hay un tan solo cantón, caserío, barranco, comunidad, calle, avenida de El Salvador que no sea totalmente seguro, a toda hora del día. Y haber convertido el país más inseguro del mundo en eso es un milagro, claro, de Dios, pero yo sé que el presidente Chávez es creyente y por ende Dios lo va a ayudar en su plan también. Amén. Pero bueno, nosotros somos los que Dios obra a través de los hombres y nos toca hacer a nosotros nuestra parte. Y se necesita, el presidente Chávez lo dijo, que la sociedad total en su conjunto esté detrás del plan. Porque El Salvador tuvo otras guerras contra las pandillas antes de nuestro gobierno. Hubo enfrentamientos entre el gobierno y las pandillas, aunque después se supo que habían otras cosas detrás, pero hubo enfrentamientos fuertes. Muchas veces la policía, que siempre tuvo, antes de nosotros, gente noble y que quería luchar por su país, iban y agarraban 100 pandilleros presos en un día. Camiones de pandilleros presos, tatuados hasta en los párpados. Y se los llevaban a la cárcel. 2, 3 días después, 99 libres. Y uno no salió libre porque agarró a puñetazos al guardia, pues, pero si no hubieran salido los 100. Entonces empezaba, y luego venían los pandilleros al salir a asesinar a las familias de los policías que los habían arrestado. Entonces empezaba un círculo vicioso del cual era imposible salir si toda la sociedad no decidía apoyar el plan completo. Y el plan completo no solo quiere decir ir a agarrar al delincuente, sino que el delincuente se quede en la cárcel. Por hacer eso, alguna gente dijo, bueno, están violando el derecho humano del delincuente. Y dice, no, todos los delincuentes tienen derechos humanos, todos. No hay un tan solo delincuente en este mundo que no tenga derechos. Todos los delincuentes tienen derechos. Porque son humanos. Nadie está discutiendo eso. Yo lo que digo es, ¿qué derecho se contrapone a cuál? ¿Será que me mostraban hace unos días una señora que hace barras de chocolate pero no tiene manos?
porque sus sobrinos pandilleros le cortaron las 2 manos a su tía porque no les pagaba la extorsión. Una señora probablemente octogenaria. Le cortaron las 2 manos para que su tía anduviera por el mundo sin manos por no haberle pagado la extorsión. Y la señora, ya sus sobrinos ya están presos, pero ella pues no tiene manos. Y hace barras de chocolate para subsistir. Nadie defendió a la señora. Nadie dijo, la señora, el derecho humano de la señora, nadie la defendió. Todas estas organizaciones, todos estos políticos que hoy se rasgan las vestiduras por los derechos humanos de los delincuentes, nadie dijo nada de ella. Yo creo que, y de ella y de otros que sufrieron incluso peor, violaciones, asesinatos, les cortaban las cabezas para mandar el mensaje, así como está pasando en otros países ahora, que cortan la cabeza y ponen la cabeza como una especie de mensaje a todos los demás, como hacían en la Edad Media, que los ponían empalados, solo que en nuestros países cortan la cabeza y ponen la cabeza. Nadie decía el derecho humano de la persona que fue asesinada, que fue decapitada, de la mujer que fue violada, de los negocios que fueron extorsionados, de la persona que perdieron su propiedad, del salvadoreño que no podía salir, ni siquiera algo tan sencillo como jugar fútbol en la calle o ir al parque. Y lo pueden preguntar a sus colegas en El Salvador, lo pueden preguntar a las personas que conocen, bueno, hay salvadoreños aquí en Costa Rica, pregúntenles cómo era en El Salvador. Literalmente la gente no podía ir a jugar al parque. Habían comunidades que tenían una cancha, pero los niños no conocían la cancha, porque no podían bajar a la cancha. Era prohibido por las pandillas. Y nadie vio por los derechos humanos de esos niños. Y en el momento que decidimos agarrar a estas personas que estaban haciendo esto, entonces salieron la gente a defender los derechos de ellos, de los criminales. ¿Porque tienen derechos? Sí, pero no más derechos que los demás. Así que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, gracias a Dios, porque no hubiera sido así si no hubiera sido por Él. Tuvimos un éxito rotundo, la gloria de Él, nosotros fuimos sus instrumentos en ese momento y cuando nos quiera seguir usando, que nos siga usando a todos, porque a todos nos use de alguna manera. Pero fue impresionante. Y cayeron así. Pero había el apoyo de toda la gente y el apoyo de todas las instituciones. No había una institución en El Salvador que no estuviera de acuerdo en combatir el crimen de la manera que lo combatimos. No había un funcionario con poder en El Salvador que estuviera en contra de ese plan contra la delincuencia. Y no había, bueno, tal vez algunos, ni siquiera las familiares, la mayoría de familiares de los pandilleros están de acuerdo con el plan, tanto así que ustedes lo pueden ver en las encuestas nacionales e internacionales. 90 y pico % de los salvadoreños apoyan el plan contra las pandillas. Bueno, obviamente si los pandilleros eran 70,000, los familiares eran un porcentaje grande, amigos, familia, etcétera, pero incluso muchos de ellos estuvieron felices de que removimos a esos elementos de la sociedad y los metimos en la cárcel. Pero la gran mayoría de El Salvador, 9 de cada 10, un poquito más de 9 de cada 10, está y estuvo a favor de ese plan contra las pandillas. ¿Y por qué lo digo? Lo recalqué, porque creo que es importante, si nos aceptan un consejo de un país que no es como Costa Rica, quisiéramos ser como Costa Rica aún en muchas cosas, un país que puede aprender mucho de Costa Rica. Pero si nos aceptan un consejo en el tema de seguridad, tiene que ponerse todos detrás del plan, o no va a funcionar. Bien, gracias, presidente, por este reconocimiento. En nombre del pueblo de El Salvador, lo recibo de parte de usted como representante del pueblo de Costa Rica. Para nosotros es un gran honor y que Dios bendiga a nuestras naciones. Muchas gracias. Amén. Amén. Bien, de esta manera concluimos la ceremonia de condecoración, pero le vamos a pedir a ambos mandatarios que nos acompañen unos pasitos hacia el frente para que sirvan de testigos de honor de varios acuerdos que se van a estar firmando esta tarde aquí en Casa Presidencial. Vamos a comenzar con el acuerdo de entendimiento entre la República de El Salvador y la República de Costa Rica
Vamos a dar inicio llamando al señor William Rodríguez López, ministro de Turismo de la República de Costa Rica, y también a la honorable señora Morena Iliana Valdés Vigil, ministra de Turismo de la República de El Salvador. Por favor, que nos acompañen por aquí. Ellos van a firmar el primer memorándum de entendimiento en materia de turismo. Este documento tiene como objetivo establecer una alianza estratégica para el intercambio de experiencias y el desarrollo de actividades y proyectos que conduzcan a fortalecer un modelo de turismo sostenible en El Salvador, basados precisamente en la experiencia turística de nuestro país, Costa Rica, así como también compartir con el pueblo costarricense las experiencias desarrolladas por El Salvador a través de la estrategia Surf City. Las gracias a ambos jerarcas, también el momento para la fotografía oficial. Las gracias a ambos ministros de Turismo, pueden tomar asiento. Bueno, y seguidamente vamos a llamar al señor Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud, y al honorable señor Raúl Neftalí Castillo Rosales, ministro de Cultura de El Salvador. Ellos van a firmar el memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Cultura de El Salvador y el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Les cuento que el objetivo principal de este memorándum es permitir el intercambio de conocimientos, prácticas artísticas y políticas culturales, promoviendo la cooperación bilateral entre ambas naciones. El documento contempla todos los programas de trabajo, tanto del Ministerio de Cultura de El Salvador como del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, entre ellos música, danza y teatro. Por favor, la fotografía oficial. Muchísimas gracias a ambos ministros de Cultura. Pueden tomar asiento. Bueno, y en este momento procedemos a llamar al señor Arnoldo André Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, y también a la honorable señora Alexandra Gil Tinoco, ministra de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador. Van a firmar el memorándum de entendimiento en sus ramas de economía. Este tiene como objeto promover la cooperación técnica para trabajar, coordinar y fortalecer las capacidades de las instituciones que suscriben. Lo anterior para generar productos estratégicos y la articulación de cooperación en ámbito de políticas económicas. Nos falta la fotografía oficial. Ahí está. Bueno, y les pedimos también respetuosamente que se mantengan al frente para seguir con la firma de la declaración conjunta de la visita de Estado. Este memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la República de Costa Rica, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y el Gobierno de la República de El Salvador, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, pretende permitir cooperación técnica en temas relacionados con servicios ambientales, temas de cambio climático, micromovilidad sostenible, el desarrollo de la Estrategia Nacional de Redes Eléctricas Inteligentes, así como fortalecer las capacidades en combustible renovable, buenas prácticas en planificación y eficiencia energética. Muchísimas gracias a ambos ministros. Cuidado, sí. Vamos a solicitarle a ambos mandatarios, si son tan amables, de brindarnos una actualización, que también sé que los colegas de la prensa están muy pendientes de lo que se sostuvo en esta reunión, que será de gran beneficio para ambas naciones, y también sus declaraciones finales. ¿Y quién empieza? Como usted diga, don Rodrigo. No, ¿cuál es el protocolo? Adelante, don Rodrigo. Muchas gracias. Yo jamás voy a violar protocolo, por lo menos no en frente de tan distinguidísimas visitas. Con su permiso, señor presidente, tengo que hacer un anuncio de interés nacional. Estamos sufriendo una crisis climática con el huracán Rafael. Voy a empezar a dar un anuncio muy pequeño para ya referirme a los temas tratados con su excelencia, el excelentísimo presidente Nayib Bukele. Primero, un saludo de solidaridad
con todas las familias que se han visto afectadas por las lluvias. Nos preocupan muchísimo las zonas donde ha habido daños más graves, Guanacaste, Zona Norte y Limón. El gobierno no los va a abandonar, reiteramos el mensaje de la cadena de ayer. Tenemos en estos momentos a 30 instituciones trabajando con más de 4.100 funcionarios. No nos quedamos ahí, nos comunicamos con la Embajada de los Estados Unidos de América, país amigo, país aliado. Ya envié una carta solicitando ayuda a la atención de esta emergencia. Creo que van a responder de manera muy positiva y le digo, pueblo de Costa Rica, con la ayuda de Dios y el trabajo comprometido de todos, vamos a salir adelante. Ese es el mensaje que tenía que dar, señor presidente. Presidente, si me permite. Sí, por favor. Nosotros teníamos una misión lista para ir a Valencia, con 300 rescatistas, insumos médicos, alimentos, un avión lleno. Sí. Lo tenemos listo desde hace días. Entiendo que el gobierno de España, por alguna razón, no está aceptando ayuda internacional. Podemos enviarlo aquí mañana mismo. Que Dios lo bendiga. Un aplauso. Coordinémoslo para que salgan hoy en la noche, si pueden, que estén aquí mañana. Ven que estas visitas pagan. Se lo agradezco en el alma y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. A la orden. Otro aplauso. Nosotros no vamos a rechazar la ayuda porque es ayuda a nuestro pueblo, de un pueblo hermano. Muy bien. Para resumir, el presidente Bukele y yo nos reunimos un rato que se fue como un segundo. Creo que al final debimos haber gastado 25 o 30 minutos. ¿De qué hablamos? Primero, tengo que confesarles que el presidente Bukele ha llegado a niveles a los que yo aspiro llegar, pero a los que yo soy sumamente aficionado, con la historia mundial. Discutimos, siempre lo hacemos, historia, la evolución de las sociedades, etcétera. Y sobre esa base, estuvimos conversando un poco sobre el papel del Estado, la naturaleza de la democracia, y a mí me dio en alguna medida tristeza compartirle al presidente Bukele que la Corte Suprema de Costa Rica declaró inconstitucional un proyecto de ley que permitiría a un juzgado aplicar criterios objetivos, medibles, sujetos al escrutinio de la lógica, la moral y la justicia y el derecho, de que cuando alguien representa un peligro para la sociedad en el área de crimen organizado, en el área de sicariato, homicidio y delitos sexuales, a esa persona se le podría privar de libertad. La Corte nos dijo que no, mucho menos siquiera concebir lo que tuvo que hacer en el plan de control territorial el señor presidente Bukele. Igual ha sido el rechazo de la Asamblea Legislativa, precisamente para no votar esa ley. Eso me dio tristeza. Él entendió la naturaleza del desafío de tener una sociedad que no está dividida, de tener representantes que se denominan representantes del pueblo, divididos entre ellos y entre ellos con el pueblo.
porque el pueblo quiere seguridad y prosperidad. Luego conversamos de muchas cosas más, de la situación económica de Costa Rica. El presidente Bukele fue muy generoso. Conversamos él me contó los éxitos de su plan de control territorial, que se requería, ya lo mencionó bastante. Y luego nos fuimos a reunir con los representantes de los gabinetes de ambos gobiernos. Y se nos prendió un chispazo, por eso digo la parte histórica, su excelentísimo señor presidente, se nos prendió un chispazo que durante una buena parte de la Edad Media, donde el mundo estaba complicado, había falta de seguridad y parte del Renacimiento, un grupo de ciudades-estado construyeron lo que se llamaba en aquel tiempo la Liga Hanseática, donde pequeños estados, no estamos hablando de la Francia o el Imperio Sacro Romano, no, pequeños estados dijeron, podemos trabajar juntos, en nuestro caso en democracia, buscando seguridad, para brindar las condiciones que hicieron de ciudades como Vilnia, como Riga, como la capital de Estonia hoy, como las ciudades del norte de Europa en el mar Báltico, lugares de enorme prosperidad, islas de enorme prosperidad, en épocas de tremenda pobreza en el resto. Y nos pusimos a trabajar y acordamos, todavía tenemos que ponerle un nombre, la Liga probablemente, pero no Deportivo Alajuelense. Yo soy sapricista, señor. Pero no me voy a meter en fútbol, pues. No. Pero eso es un chiste entre los costarricenses. Claro. Que vamos a empezar con una semilla, El Salvador y Costa Rica. Y vamos a buscar países pequeños, para empezar, de mente clara y propósito robusto, seguridad y prosperidad. Y que vamos a empezar a trabajar al punto de que queremos formular propuestas conjuntas al resto del mundo y al nuevo gobierno de Estados Unidos. Eso con la ejecutividad del señor presidente, que ustedes me conocen, saben que tomo decisiones, ahí mismo digo, se hace, lo vamos a lograr. Empezamos El Salvador y Costa Rica, no vamos a ser un club muy grande, precisamente por ser un club muy distinguido, seguridad y prosperidad, obviamente dentro del marco de la democracia. Vamos a empezar a trabajar juntos para posicionar a nuestros países en temas como inversión extranjera directa, en temas como comercio internacional, en temas como seguridad transfronteriza, la lucha contra el narcotráfico, organizarnos con la inmigración y todas las cosas que los pueblos quieren. Déjenle a los políticos el trabajo, a mí déjenme trabajar y crear a mis familias en paz. No es eso lo que ustedes quieren, costarricenses. Den la oportunidad de que mi hija, mi hijo estudie y vaya a trabajar a una empresa bien remunerada, donde podamos crecer. Y esa visión de llegarnos a convertir en a tomar nuestros lugares entre las naciones más prósperas del mundo, hoy, después de 1 hora de trabajo, tal vez media hora 1 a 1 y 45 minutos contra los gabinetes, da nacimiento y con la ayuda de Dios y el trabajo duro lo vamos a hacer germinar. Me extendí, pido disculpas. Muchísimas gracias, señor presidente. La idea fue suya, presidente, pero sí provino de una conversación larga previa que tuvimos y como le dije en ese momento, hagámoslo.
Nosotros, pues obviamente haremos nuestro proceso interno, pero estamos seguros que se hará y no hay problema. Además, las relaciones internacionales las ve el presidente a través de su canciller. Y pues vamos a hacer los procesos que se tengan que hacer y vamos a empezar a construir la sede de la liga. Y bueno, vamos a sentarnos para invitar a los países que tengan gobiernos que piensen como el nuestro y que quieran llevar a sus ciudadanos lo mejor de la prosperidad, del crecimiento económico, del comercio, de la seguridad, de que no veamos siempre pasar el progreso, sino que ahora que alguien pudiera decir en contraposición, vivimos en un mundo en crisis, tenemos imágenes de países que admirábamos, que quisiéramos tener ciudades como las que tenían, y vemos ahora las calles de esas ciudades tomadas por las drogas, tomadas por el desorden, tomadas por la delincuencia. Y decimos, pero ¿cómo pasó que de repente lo que siempre aspirábamos a hacer dejó de ser algo que quisiéramos ser? Y me decía el presidente, bueno, lo dijo en la reunión de gabinetes, lo peor que se puede hacer en una crisis es no aprovecharla. Y lo mejor fuera no tenerla. Pero si hay una crisis, hay que tomar lo bueno, tomar la oportunidad que las crisis brindan. Y tenemos un mundo que ya no tenemos que dejar pasar el desarrollo, ver cómo otras sociedades se desarrollan. Hablamos del ejemplo de Singapur, como era un país que hubiera envidiado ser como Costa Rica o El Salvador hace 70, 80 años. Era un país El Salvador es pequeño, país más pequeño de Latinoamérica. Singapur es 28 veces más pequeño que El Salvador. 28 veces más pequeño. 0 recursos naturales, ni siquiera tenían agua potable. Cuando los sacaron de Malasia, los dejaron sin agua potable. No tenían una población altamente educada en aquel tiempo. Hoy sí, hoy le ganan a todo el mundo, pero en aquel tiempo no tenían una población altamente educada. No tenían infraestructura. Sí tenían una población, gobierno y líderes comprometidos con sacar Singapur adelante. Lo hicieron, lo lograron y al día de hoy se pelean el lugar del 1 al 3 con Luxemburgo y Qatar entre el país con el PIB per cápita más alto del mundo. Y me decía el presidente, ojo, pero en educación nadie le gana. Y en salud de sus habitantes nadie le gana. Entonces, decimos, bueno, ¿por qué ellos pasaron de ser un país mucho menos de lo que somos nosotros ahora y pudieron pasar a hacer eso ahora? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Y más si lo hacemos en conjunto. Así que estoy seguro que hay líderes en la región que piensan así, que están a favor del bienestar de sus pueblos y pues los invitaremos en su momento, no lo podemos anunciar porque no los hemos llamado, pero pronto los llamaremos y podemos firmar el protocolo de entendimiento de los socios fundadores de esta Liga de Naciones. Así que bueno, Dios bendiga ese proyecto, presidente, porque a veces uno hace o dice algo, pero no piensa que dentro de 50, 60, 70 años, cuando ni siquiera vamos a estar, nuestros restos ya ni siquiera van a estar pegaditos en el féretro, pero nuestros descendientes y conciudadanos, nuestros pueblos, van a decir, en aquel día del año 2024, salió la idea de fundar esta Liga de Naciones que tanto bien le trajo a nuestros pueblos. Así que bueno, que Dios bendiga ese proyecto y que Dios bendiga a nuestras naciones. Del feudo a todos los señores, es la marcha del león, rugiendo cada